¿Cómo organizarte para emprender solo? Para emprendedores y profesionales. De hecho, este tema, así tal cual cuando lo propuse en el chat del grupo, nace de incluso una frustración propia. El camino del emprendedor es muy solitario cuando se compara capaz con un trabajo de oficina, cuando se compara con tener un equipo aunque sea virtual, ser parte o sentir que eres parte de algo más. A pesar del sobretrabajo, a pesar de las dificultades que tiene cada uno de los caminos, digamos que ahí tenemos como un equipo, un respaldo, alguien que nos dice qué hacer o alguien que comparte nuestras propias frustraciones. Sin embargo, cuando estamos emprendiendo, emprender es un camino bastante solitario, primero porque generalmente los emprendimientos nacen de una idea propia que tenemos, de un servicio, de un producto que queremos vender, de un hobby que queremos monetizar. Y segundo porque como eres tú el que está como a la cabeza del proyecto o quien tiene las ideas, tú tienes muchas personas a tu alrededor, puede que tengas un grupo relacional bastante grande, pero es difícil que ese grupo, además de, bueno, ser tus amigos, tus familiares o independientemente del rol que cumplan en tu vida, te puedan entender desde el punto de vista del emprendimiento, ¿sí? Que tú te puedas sentar con ellos a hablar de planes de negocio, de inversión, de toma de decisiones, de no me está fluyendo, no me está saliendo el contenido, es un poco complicado. Y eso hace que el camino del emprendedor sea bastante solitario. De ahí nace este tema. Quería empezar preguntándoles por qué les cuesta tanto organizar sus proyectos o qué es lo que más les cuesta de organizar su proyecto, su emprendimiento, su negocio. Mientras me van respondiendo por el chat, empiezo yo comentándoles que lo que más me ha costado a mí es primero encontrar herramientas que se parezcan exactamente a lo que yo quiero. Es decir, hay herramientas, por ejemplo, como Trello, hay herramientas como el calendario, hay personas que utilizan agendas físicas, pero por lo menos en mi caso a mí me gusta tener todo en un solo lugar y como me gusta mucho explorar las herramientas digitales, trato de buscar personalizarlas al máximo y esa es una de las cosas que más me ha costado. Encontrar una herramienta que se parezca a mí y personalizarla al 100%. Lo segundo que me ha costado es saber cuál es mi tiempo disponible. Por lo menos en el caso, sobre todo de las personas que ofrecemos servicios digitales, que tenemos o manejamos varias áreas como crear contenido, pero tener los servicios en algún lado colgado, pero también atender o responder a las personas, el tema de lanzamientos, campañas, creo que eso también ha sido bastante un reto, organizar como todas las áreas cumpliéndolas yo misma. Y tercero, y no sé si ustedes se identifican también con el tema de ser perfeccionista. Creo que una de las cosas que más me ha costado es querer que todo esté perfecto y que todo esté en su versión terminada o más pulida. Yo encontré como problema común dentro de las cosas que recogí en el formulario, de las conversaciones que he tenido, de lo que he visto en otras personas que han trabajado conmigo, que el mayor problema es decidir y saber qué ejecutar día tras día. ¿Sí? Muchas veces, y ustedes me contarán si se identifican con eso, pasa que tú dices, hoy lo voy a dedicar a, no sé, crear contenido. Y después de que empiezas a crear contenido dices, bueno, pero yo debería estar, en vez de creando contenido, hablando con fulano, entregando esto, poniendo tal cosa o elaborando este nuevo proyecto, esto nuevo que voy a entregar. Entonces, el mayor problema entre este tema de decidir y saber qué ejecutar y darle un orden y un espacio a cada una de las cosas es que nos abrumamos porque no sabemos si lo que estamos haciendo hoy es lo más importante, ¿sí? No tenemos como la certeza de que exactamente esa tarea, ese espacio, ese bloque que destinamos para hoy es lo más importante que estamos haciendo para el crecimiento o para cumplir con las tareas de nuestro proyecto o de nuestro emprendimiento. Y de ahí es que parte un poco, bueno, de este problema y de solucionar como este problema, de tener claridad y de saber qué es lo más importante, es que parte toda la línea de lo que vamos a conversar hoy. Por aquí tengo la suerte de que ya todos me conocen, saben que a mí me apasiona acompañar a que otros puedan crecer en sus propios proyectos, derribando el mito de que el éxito tiene una sola manera de verse. Por eso en esta oportunidad estamos hablando de cómo organizarnos, porque aquí queremos que nuestros proyectos crezcan. Y bueno, me he dedicado sobre estos temas que estamos conversando a
hablar de emprendimiento, de marca, a recolectar mucha data para ver cómo resolver estos problemas. Y lo que me motiva a abrir estos espacios es la ruta de formación que tengo planteada. Ahora, el primer insight o el primer detalle con el tema de organizarnos es que la perfección y la improvisación son dos caras del mismo error. Es decir, estar organizado o saber darle un espacio y un tiempo a cada una de las cosas es un tema de lo mucho que queremos tener control sobre una situación. Cuando apuntamos al perfeccionismo, obviamente queremos saber exactamente cada paso, cada detalle, cada minuto, y eso muchas veces es imposible. Tenemos que tener una organización o un calendario que sea flexible, pero tampoco podemos despertarnos cada día y decir, bueno, ¿qué me toca hoy? O voy a esperar que vayan pasando las cosas para ir respondiendo. No podemos ir apagando fuegos. Entonces, independientemente de la naturaleza de tu negocio, para no caer como en ninguna de estas caras de este error, que es el tema del control sobre el tiempo, lo primero que yo les recomiendo es que se sienten a auditar su tiempo. Puede ser una semana, pueden ser 2 semanas, el tiempo que ustedes crean o consideren necesario. Básicamente, auditar el tiempo no es nada más rebuscado que tú sentarte 2 semanas, una semana, a escribir exactamente qué haces tú todos los días. Me levanté a las 8 a.m. Hice tal pedido a las tal hora. Hice tal cosa a las tal hora. Todo. Todas las acciones o los procesos que tú pasas en tu día a día. Sí, es importante que como somos emprendedores, muchas veces mezclamos nuestra vida personal con el emprendimiento. Entonces, yo les recomiendo hacer esta auditoría de su tiempo sobre su vida en general y resaltar específicamente las tareas que estén relacionadas a nuestro emprendimiento o a nuestro proyecto. Porque esto nos va a permitir ver en la realidad y no en la suposición cuáles son nuestras horas productivas, cuáles son más o menos las rutinas que tenemos, pero que son de manera inconsciente. Y tercero, nos va a permitir detectar como fallas o fugas en nuestro tiempo. Capaz hacemos una tarea más temprano y la continuación de esa tarea la dejamos más para atrás, pero eso no lo vamos a saber hasta que auditemos nuestro tiempo de esta manera en la que se los estoy recomendando. Y además también, por lo menos en el caso capaz de YouMavor, que tienen procesos más establecidos o procesos más continuos, nos va a permitir saber también con qué tanta frecuencia hacemos una acción y qué tiempo nos toma. A veces decimos, no, tengo que mandar un correo, eso me toma 5 minutos. Y el correo nos termina tomando 20 minutos porque el correo llevaba un enlace, llevaba un flyer, llevaba otra cosa que no teníamos a la mano. Entonces, la primera recomendación es auditen su tiempo por una semana o por 2 semanas para ver qué cosas están consumiendo su tiempo. Esta auditoría la hacen anotando lo que hacen cada día en su vida en general y resaltando las cosas relacionadas a su proyecto o su negocio o su emprendimiento. Ahora bien, después de que tengamos los resultados de esta auditoría en nuestras manos, que vamos a tener una realidad que no estamos suponiendo, sino lo que es en realidad, lo que hacemos en realidad, tenemos que tener claro que nuestra organización tiene que estar basada en 3 pilares básicos. Si tenemos un proyecto sobre todo que queremos monetizar, nos estamos organizando para ofrecer nuestro producto, nuestro servicio, nuestra solución. Nos estamos organizando para atender a las personas que necesitan esa solución, servicio o producto, y para ejecutar, es decir, para entregar eso que estamos ofreciendo. Estas son las 3 tareas básicas o satélites que tenemos que tener en mente cuando estamos tomando decisiones sobre nuestro negocio o sobre nuestro proyecto de emprendimiento. Ahora, ¿cómo nos organizamos para estas 3 tareas e ir mejorando poco a poco como este círculo? Sabiendo que todo gira en torno a nuestro cliente y a nuestra oferta. Y les pregunto, ¿qué tan claro tienen hoy ustedes cuál es exactamente su cliente y cuál es exactamente su oferta? Con claridad me refiero a que por lo menos en algún lado tengan escrito sobre el cliente, dónde los contactan, cómo se llaman, cuáles son sus datos de contacto,
cuáles son sus problemas, cuáles son sus demandas recurrentes, y respecto a su oferta, si tienen en algún lado específicamente anotado sus precios, que incluyen, tienen algún documento que le entregan a las personas cuando van a ofrecer sus servicios o no. Podemos empezar para tener claridad sobre nuestro cliente y nuestra oferta respondiendo estas 4 sencillas preguntas. Primero, ¿qué estoy ofreciendo? ¿Sí? En una frase exacta que comprenda la transformación y el mínimo, porque a veces tenemos más de un servicio, el mínimo precio que tienen que pagar las personas para atravesar un pedacito de esa transformación, ¿sí? Segundo, ¿para qué lo estoy ofreciendo? Que bueno, por lo menos en el caso de Yomaver o en el caso de Roxana, lo tienen muy específicos. Capaz en el caso de Génesis y Fabián, bueno, hay que sentarse ahí a ponerle edad, dolores, deseos, objeciones, tener muy claras cuáles son las objeciones de nuestro cliente. ¿Cómo lo estoy ofreciendo? También es claro, porque muchas veces ahí está la optimización. Capaz yo primero le digo a la persona que me contacte por Instagram, después por WhatsApp, después una llamada, cuando ese proceso se puede como hacer más fácil, agendando una llamada directamente por Calendly en mi perfil de Instagram, y ahí yo me deslindo de todo ese proceso de atención. Y preguntarse si lo que yo hago contribuye a ambas cosas, a la oferta y a atender al cliente. Y de hecho esta última pregunta se la pueden hacer todo el tiempo cuando estén priorizando alguna tarea. Ahora, quiero que se queden con esta pregunta. De hecho la pueden responder para ustedes, porque de hecho cuando yo me la hice por primera vez me dio durísimo, y fue: ¿eres productiva o estás ocupada? O bueno, en el caso de Yomaver y Fabián, ¿son productivos o están ocupados? Muchas veces estamos dando vueltas sobre el círculo de una decisión, una acción, un proceso, y decimos, sí, es que hoy hice mucho, es que hoy le dediqué mucho, y en verdad no estábamos siendo productivos, estábamos tratando de estar ocupados por falta de claridad. Esta pregunta yo me la hago cada vez que voy a tomar una decisión respecto a mi proyecto, a mi marca del día de hoy, para poder darme un stop o para poder tener claridad de si hay otra cosa que tengo que priorizar o que es más importante. Y a partir o a raíz de esta pregunta, yo dije, mira, yo ofrezco como servicio que las personas puedan planificar su marca, hacer un plan como de estrategia y de crecimiento para su marca, que establezcan y tengan clarísimo su misión, su visión, sus objetivos. Entonces yo tengo que sentarme también a hacer mi plan de marca, el plan de mi proyecto, porque claro, ser productivo es estar logrando objetivos, estar avanzando aunque sean cosas pequeñas. Y estar ocupado es que estás haciendo muchas cosas, pero que realmente cuando terminas eso probablemente no tengas sensación de logro. Y si no tienes sensación de logro es porque hay algo que falta ahí. Hay algo que se nos está escapando, ¿sí? Entonces, yo agarré y dije, voy a atravesar también voy a meterme en el papel de atravesar el propio proceso de crear mi plan de marca. Y a partir de ahí, ciertamente empecé a tener un poco más de claridad, y cada vez que me hacía esta pregunta de si soy productiva o estoy ocupada, tenía respuestas muchísimo más certeras, porque tenía con qué compararla. Entonces, yo traje como de esa estrategia o de ese plan las cosas más relevantes para dejárselas por acá. Primero, tener clara la visión. A veces ponemos como parte de nuestro proyecto una visión demasiado rebuscada, como que yo quiero ser el referente mayor de LATAM y tal. Y la visión, para mí, para ponerlo de una forma realista, porque los proyectos tienen que ser realistas, es ¿dónde quiero estar yo mañana? Que no sé cuánto me va a tardar, pero es como mi sueño y lo que yo quiero. O sea, literalmente es la visión. Yo cierro los ojos y yo digo, mañana yo quiero ser X persona, estar en X lugar, o que mi proyecto sea esto. Eso es la visión, una visión realista. La misión es ¿dónde estoy hoy? ¿Quién soy yo hoy? ¿Qué estoy ofreciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo yo hoy por mi cliente? ¿Sí? Sí se trata de la realidad y alude a las capacidades que tenemos hoy para solventar un problema. A raíz de esta misión que tenemos, y por supuesto siempre tenemos que estar organizándonos y mejorándonos, es que planteamos un objetivo, porque podemos tener uno o más objetivos y podemos decir, en X tiempo yo quiero lograr esto, en X tiempo quiero seguir mejorando tal cosa.
Y dependiendo de cómo se organicen las personas, podemos establecer objetivos anuales, semestrales, trimestrales, mensuales. Claro, la idea es tampoco tener objetivos que nos vuelvan locos, sino más bien que nos den norte. Y la acción, que es como la tarea más mínima, más específica, responde, si se dan cuenta, a cada una de estas, pero es, ¿qué estoy haciendo yo hoy para acercarme a ese objetivo? Porque si yo sé que me estoy acercando a mi objetivo, estoy cumpliendo mi misión. Y si estoy cumpliendo mi misión, probablemente estoy contribuyendo a que esa visión se logre. Así como podemos tener como un pie en el futuro, en lo que queremos mejorar, en lo que queremos lograr, en lo que queremos hacer, pero también un pie en la realidad y en esto es lo más importante que queremos hacer hoy. Un ejemplo de cómo yo utilizo estos conceptos para darle norte todos los días a mi proyecto es, con la visión, yo me pregunto, yo tengo claro, ¿qué quiero yo mañana? Quiero posicionar mis servicios. Probablemente mis servicios hoy no están específicamente posicionados porque no todas las personas de Caracas me conocen, no saben exactamente qué yo hago, por ejemplo. Entonces, mi visión es posicionar mis servicios. Claro, aquí les traje como unos extractos corticos o que sean como extrapolables a sus proyectos, ¿no? Pero eso puede ser tan largo como ustedes quieran. Lo importante es que sea claro para ustedes. La misión es, ¿qué hago yo hoy que me acerque a esa visión? Acompañar a las personas a través de mis servicios. ¿Cuál es mi objetivo? Yo estoy persiguiendo como objetivo atender a X cantidad de clientes mensualmente para X fecha. Porque al objetivo hay que ponerle cantidad y tiempo para poder medir y para poder saber si lo logramos o si no lo logramos. Y la acción es, claro, aquí esto es un ejemplo de una sola acción, pero ¿qué puedo hacer yo hoy para lograr atender esta cantidad de X clientes mensuales? Lanzar un post con mis servicios. Eso es lo primero que yo puedo hacer. Después de lanzar el post, yo digo, mira, yo avancé un paso. ¿Qué puedo hacer yo hoy para atender a X clientes mensuales? Puedo contactar directamente a la gente que no sabe que necesita mi servicio. Y así sucesivamente me voy preguntando cómo puedo alcanzar yo este objetivo que me propuse, sabiendo que ese objetivo está alineado a nuestra misión y a nuestra visión. Y para tener como un norte o un esquema más o menos a niveles de tiempo con estos conceptos, la visión puede cambiar cada 3 o 5 años, porque es como un sueño que tenemos. La misión puede cambiar mínimo cada año, porque todos los años no estamos en el mismo lugar o no somos la misma persona, pero también depende de tu avance. Hay personas que cambian la misión cada 6 meses cuando su proyecto está empezando, que tarda más de un año porque sienten que su misión los representa hoy y dentro de 2 años más, y eso está perfecto. El objetivo, como les decía al principio, yo para organizarme, cuando yo me siento en diciembre a organizar mi año, yo me propongo objetivos anuales, objetivos semestrales y objetivos trimestrales. Y de hecho, después en mi plantilla de Notion, lo que hago es vaciar solamente los anuales y los trimestrales. De hecho, yo los trimestrales los tengo por quarters. O sea, como yo sé cuáles son los hitos que tengo que lograr cada trimestre del año. Y respecto a las acciones, bueno, estas acciones por supuesto cambian cada mes, cada día, cada semana, dependiendo de cómo tú te organices. Las acciones son las tareas o los procesos que tú vas a ejecutar hoy. Por eso les ponía por acá el ejemplo. Si tu objetivo es atender X clientes mensuales, ¿qué cosas tú haces para lograr atender X clientes mensuales? Un ejemplo de una acción es lanzar un post. Un ejemplo de una acción, o sea, esas mini tareas que tú te colocas para ir logrando ese objetivo poco a poco. Ok. No había visto eso. Vale, perfecto, tranquilo. Entonces, ¿por qué para mí esta visión es importante antes de hablar de tareas, procesos, bloques de tiempo? Porque si tenemos clara nuestra visión, podemos encargarnos de reprogramar todo el tiempo nuestra acción. Porque la acción es lo que cambia todo el tiempo. Pero la visión, el norte, el objetivo, saber que estamos trabajando por algo muy claro, por lo menos a mí, me da serenidad y tranquilidad de que estoy haciendo lo más importante hoy. Y saber decidir qué es lo más importante hoy. Ok, los 4 sistemas que deben importarte o que son los más importantes para tomar decisiones. Estas son las 4 áreas que yo considero que son más importantes para poder levantar y sostener un proyecto o un negocio. Primero, visibilidad. Es decir,
Saber que todo el tiempo estamos comunicando nuestra oferta con contenido, networking, brochure, las herramientas que queramos. Luego, los leads, la búsqueda de potenciales clientes. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que estamos priorizando una tarea de esta área. Cuando sabemos que estamos hablando con personas interesadas, que estamos llenando formularios o que estamos atendiendo a alguna comunidad en específico. Cuando sabemos otra área, que es el tema de las ventas, cuando sabemos que le estamos dedicando tiempo a eso, cuando sabemos que estamos refinando nuestra oferta, que estamos teniendo conversaciones con potenciales clientes y que esas conversaciones nos están dando información sobre nuestra oferta, y cuando tenemos claro o cada vez vamos teniendo más claridad de nuestros procesos de cierre de venta. Y sobre las entregas, cuando sabemos que estamos tomando acciones que son importantes respecto a la entrega, cuando sabemos que estamos cumpliendo nuestra promesa, es decir, que estamos siendo responsables con los tiempos, con la entrega, con la atención, con los productos. Una forma sencilla de ver estas 4 áreas: tú, todas las semanas, porque capaz hacerlo en un solo día es demasiado, pero todas las semanas tú tienes que saber que cumpliste una tarea o una acción, que hiciste una acción para hacerte visible, una acción para captar leads, una acción para cerrar ventas y una acción para facilitar tus entregas. Y te pregunto, ¿tú esta semana que pasó hiciste algo, una tarea o una acción de cada una de estas áreas? ¿Te tomaste el tiempo de hacer una acción para hacerte visible, de hacer una acción para captar leads, de hacer una acción para cerrar ventas y una acción para facilitar tus entregas? ¿Cómo decidir cuáles son mis objetivos y cuáles son mis tareas? Basados en los 4 conceptos que les comentaba antes: la visión, la misión, el objetivo y las acciones, les traje intenté hacer una especie de gráfico del año para que entiendan un poco cómo yo me organizo y cómo yo tomo decisiones. Entonces, bueno, hay que tenerle mucha visión e imaginación a este gráfico que les tengo por acá. Pero imagínense que ustedes se sientan en un solo momento de su vida a definir estas cosas que están en moradito claro. Ustedes dicen, yo lo hago generalmente en diciembre y cuando siento que necesito refrescarlo lo hago otra vez, pero no es una tarea de todos los días. Y yo me siento a decir, mi visión, lo que yo sueño con lograr es esto. Mi misión es tal cosa. Mi objetivo de este año o mis objetivos en este año que yo en diciembre voy a medir van a ser tal cosa. Y cada 6 meses yo puedo ir teniendo estos grandes hitos, ¿sí? Estas cosas, incluso hasta el trimestre, ponerme como banderas o metas para los trimestres, todo eso yo me siento a planificarlo en un solo momento. Y sobre lo que yo voy iterando todo el tiempo es sobre mis objetivos mensuales, semanales y diarios. Por eso es que es lo que está resaltado en color. Yo digo, ok, si yo este trimestre que está corriendo, que es en abril, no, estamos en julio. Para ver, primer trimestre es enero, marzo. El segundo trimestre es abril, mayo, junio. Bueno, junio. Si yo de abril a junio tengo este objetivo, ¿qué tengo que hacer yo cada mes para lograr este objetivo? Y ya teniendo esa claridad, entonces yo digo, este mes yo tengo que dedicarme a hacerme visible, a cerrar ventas, a captar leads y a entregar. Y así es que voy escogiendo exactamente qué voy haciendo yo todas las semanas. Porque ya hay una planificación que yo me senté a hacer en algún momento que me dice para dónde yo voy. Y yo lo que tengo es que ir hoy decidiendo qué es lo más importante para lograr este pedacito. No el objetivo grandísimo que tengo para el año, no. Este pedacito que le corresponde a este mes, que por lo menos en este caso está representado por el objetivo rojo. Si yo digo, estamos en el mes tal, en la semana tal, entonces esta semana, ¿qué hago yo para hacerme visible, para captar leads, para generar ventas y para entregar mi servicio, sabiendo que este es mi objetivo? Mi objetivo es, por ejemplo, por poner un caso práctico, ¿no? Ahorita en julio, mi objetivo es lanzar un taller, ¿verdad? Un taller con X cantidad de inscritos. Entonces, si ese es mi objetivo, ¿qué estoy haciendo yo esta semana para hacer visible lo del taller, para captar leads para el taller, para vender el taller y para cerrar las ventas del taller? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Está como un poco abstracto? Cuéntenme.
y que de hecho, si echamos para atrás de lo que venimos conversando, si auditamos el tiempo, si sabemos cuáles son nuestros tiempos muertos, si sabemos exactamente qué es lo que más nos consume, incluso empezamos a identificar qué disfrutamos más, qué se nos hace más fácil, qué se nos hace más difícil, podemos hacernos el camino más ameno para trabajar esa fuerza de voluntad. No es igual, y de hecho yo conozco como de cerca el caso de Fabián, y Fabián ha identificado algo para él que es muy importante. Él dice, yo soy productivo en las mañanas. Entonces, si tú sabes que tu mañana, sin haber auditado tu tiempo, son las partes más productivas, dedícate a empezar en tu mañana con un pedacito de algo fácil que te genere como ese boost de energía de ya logré algo, y después lo más difícil. Porque es donde tienes más cabeza también para tú afrontar el día. Necesitas primero una pequeña victoria para tú motivarte, para tú ponerte como en el papel de hoy es un día que voy a aprovechar, y después lo más difícil, para que aproveches tu claridad mental, tu tiempo. Por lo menos a mí me pasa que yo soy en las noches. Para mí las noches son el momento más creativo de mi día, es el momento donde me explota el cerebro y puedo ponerme a redactar guiones, a hacer un montón de cosas. Y de hecho lo veía mucho por el grupo. Cuando estaba haciendo esta lámina tenía muy presente a Roxana, porque Roxana, recuerdo que hizo un comentario algo así como ¿cómo automatizamos a través de ChatGPT? ¿Cómo utilizamos inteligencia artificial para como optimizar nuestro negocio? Que ciertamente es posible, ya las personas están hablando abiertamente de eso, y es más fácil de lo que nosotros creemos. Pero antes de pensar en cosas como automatización, es importante entender primero que delegar nuestras tareas, nuestro trabajo, así sea la inteligencia artificial, no es desentenderse. Delegar viene de un proceso primero de claridad y priorización, ¿sí? Y traigo la frase, delegar no es desentenderse, porque para delegar y hacerlo bien y que sea efectivo, primero tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros procesos repetibles. ¿Qué hacemos todo el tiempo, todos los días? ¿Qué cosas son iguales? ¿De dónde viene esa información? De una auditoría de nuestro tiempo. El segundo, tenemos que tener pasos claros y ordenados. Una vez que tenemos claro cuáles son esos procesos que repetimos todo el tiempo, un ejemplo puede ser crear contenido. Para crear contenido hay pasos muy claros. Tener la idea, guionizarla, grabarla, editarla, subirla. Chequear en unos días qué comentó la gente, si gustó, si no gustó, si le fue bien, si le fue mal, y después de ahí repites. Idear, crear, hacer guión, grabar, editar, subir, revisar las métricas y para atrás. Eso es un proceso repetible. Ahora, ¿cuáles son los pasos que yo necesito tener? Tener este mismo ejemplo, para poder grabar contenido. Bueno, yo para grabar contenido, poder tener las ideas, yo necesito sentarme un momento, vaciar mi cabeza, conversar con ChatGPT, revisar qué me dijo la gente para utilizar eso también como ideas. Después, ¿qué necesito yo para poder guionizar? Bueno, necesito meterle a ChatGPT mi idea, pero también hablarle un poquito de mi negocio, pero también hacer esto. Que de hecho yo, una de las cosas por las que he optado, ayudándome con modelos de GPT, pero también como viendo un poco mi propio proceso, es tener una ficha con la información de todo mi negocio, de todo mi proyecto, y metérsela al ChatGPT con una estructura específica. Yo he empezado a utilizar las carpetas de ChatGPT, no sé si ustedes las han utilizado, están familiarizados con eso, y cada vez que yo voy a crear algo nuevo, también lo hago con los talleres. ChatGPT me hace preguntas específicas sobre el proceso. Cuando voy a empezar a hacer el diseño instruccional, por ejemplo, me dice, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién es el cliente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Por qué lo estás haciendo? Y después de que yo tengo esas tareas claras, en vez de yo decirle a ChatGPT, ahora viene esto, es él quien me pregunta a mí. Vamos a definir ahora esta parte. No me hace la tarea porque yo como, por ejemplo, líder de negocio, como la tallerista, soy quien tiene la información, pero me facilito la vida diciéndole al que me pregunte o que me diga cuál es el paso que viene. Porque esa es una información o esa es una forma de delegar o de automatizar esta tarea de estar todo el tiempo chequeando qué viene. Y por supuesto, la tercera parte para poder delegar bien es tener confianza en el delegado o en la persona, la herramienta
que estamos delegando este proceso. Y de hecho este tercer punto es súper importante, sobre todo cuando decidimos externalizar. Es decir, yo digo, mira, ya en este momento yo puedo atender, puedo hacer tal cosa, pero no puedo crear contenido. Voy a buscar una persona que me cree contenido. Pero si tú esta persona que crea contenido para tu negocio o para ti, no confías en él, te estás comprando un problema en vez de comprarte una solución. Si tú no le das instrucciones claras a esta persona de cuáles son los procesos de tu negocio y a qué procesos tú quieres que atienda ese contenido que va a crear y cuáles son los pasos o el orden que tiene que seguir para poder crear este contenido, algunas instrucciones mínimas, esta persona que tú delegues, en vez de ayudarte, va a ser un problema porque entonces tú vas a estar todo el tiempo vigilando qué está haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende como la idea o las cosas básicas para poder delegar o apoyarnos de otra herramienta? Recapitulando un poco, tenemos entonces como pasos o tareas que nos llevamos. Auditar nuestro tiempo. Después de auditar nuestro tiempo, establecer claro cuál es nuestro norte para saber qué es lo más importante hoy. Después, saber que para poder nosotros delegar en una herramienta o en una persona nuestras tareas, tenemos que tener claridad de nuestros procesos, de qué se repite y tener confianza en esa información que estamos delegando y en esa persona o herramienta que estamos delegando. ¿Qué herramientas para mí son mínimas para poder organizarnos? Primero, tener un calendario. De hecho, el calendario es una herramienta importante para nosotros y para el cliente, porque el calendario nos permite agendar tareas, fecha, tiempo, lugar, hora, si es un enlace de Google Meet. Segundo, planificar. Para planificar solamente se necesita lápiz y papel o algo donde puedas escribir. Yo lo hago o lo prefiero hacer en Notion, porque en Notion tú puedes tener todo tipo de documentos, cualquier información se puede convertir en una base de datos. De hecho, Notion no me paga, yo no soy ni partner ni nada por el estilo de Notion, pero siempre estoy hablando de esta herramienta porque me parece fabuloso que no te consuma herramienta, que no te consuma memoria, que la puedas instalar en tu computadora y que además ahí puedes agendar como en subcarpetitas de todo. Y tercero, Canva o Illustrator para poder crear el loop. Bueno, en el caso de las personas que crean video, aquí entrarían herramientas como CapCut. Pero, ¿cuáles son esas herramientas donde tú creas contenido, creas brochures o que tú utilizas para poder ser visible? Estas son mis 3 herramientas básicas. Me gustaría saber por el chat si ustedes agregarían en esta lista otra herramienta o si tienen alguna duda, si les gustaría que yo hiciera como algún contenido específico de cómo utilizar alguna de estas 3 herramientas. Por ejemplo, en el caso del calendario, esta es una muestra, no sé si lo puedo acercar. Esta es una muestra de, por lo menos en este caso, mi calendario de contenido. ¿Sí? Fíjense cómo ahí están de una vez las fechas y cada una de esas tarjetitas es un post que yo tengo que preparar, que ahí mismo dentro de esa tarjetita yo meto el guión. Fíjense que ahí dice para qué red social es, si es un carrusel, si es un reel, tienen como todos los detalles. Pero ese ejemplo se los quería traer para que vieran cómo utilizo yo el calendario, que de hecho ese calendario está también en Notion. Sin embargo, yo utilizo mi calendario de Notion y también el calendario de Google, se lo integro a Notion porque muchas de las reuniones o de los enlaces, así como este, los tengo en el calendario. En el caso de Notion para planificar, fíjense que yo aquí tengo mis objetivos, cuál es el porcentaje de logro de mis objetivos. Claro, ya eso se hace con algunas configuraciones en Notion, que de hecho, por eso decía que me gustaría que tomaran apunte de sus dudas, de sus comentarios. Recuerden que yo les dije en la primera lámina que les tenía como un regalo. Me gustaría que ustedes, como parte de mi comunidad, sean los primeros en probar una herramienta o una plantilla de planificación que quiero abrir o compartir en Notion. Entonces, déjenme saber por el chat si eso les gustaría. Y básicamente es esta herramienta que vemos acá, que tenga los objetivos, que tenga las tareas, que tenga como planificado y organizado todo esto. Y tercero, aquí les dejo un ejemplo de cómo utilizo yo Canva, bueno, en este caso Illustrator, pero pongo Canva porque sé que muchas personas crean en Canva para crear el loop. Yo tengo establecido cómo se ven como las portadas
de mi contenido, ¿sí? Cuáles son como mis portadas repetitivas, y tengo como ejemplos o plantillas de mis carruseles, para que cada vez que yo vaya a crear contenido, yo solamente tenga que meterme en la herramienta a vaciar la información, que el diseño sea como lo más fácil posible, porque cada vez que voy a hacer un carrusel no es que me tengo que decir, bueno, me voy a sentar a ver qué me invento hoy para que se vea bello. No, yo tengo mis plantillas que repito todo el tiempo y que trato de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Hay temas que requieren un diseño en específico, una atención particular? Sí. Pero cuando queremos entregar valor, de hecho, la forma no es tan importante como el fondo del contenido. Al menos que, bueno, la forma sea parte de lo que tú estás vendiendo en ese momento. La idea de tener claro si depende o no depende de mí, y si impacta o si no impacta, es empezar a hacernos cargo y tomar decisiones de lo más importante hoy. Utilizamos entonces este cuadrante, sabiendo que si hay cosas que caen en este espacio, que es esto no depende de mí y no tengo claro cómo impacta, podemos adaptarnos, podemos decir, mira, capaz yo quiero, por ejemplo, no sé, que las personas interactúen de esta manera específica en mi contenido. Si eso es algo que no depende de mí en este momento y que no tengo claro cómo impacta, con esa decisión me toca adaptarme, ¿sí? Postergarla hasta que yo tenga claridad de cómo lograr eso. Me puedo ir preparando poco a poco, pero no es algo que es relevante en este momento, a lo que tenga que darle demasiada importancia. Porque como no depende de mí, me voy a frustrar. Y si no tengo claro cómo impacta, no voy a ver resultados y va a ser una fuga de energía. Luego está las cosas que dependen de nosotros, pero que no tengo claro cómo impacta. Capaz, vestirme mejor en cada uno de mis contenidos y tal. O, no sé, comprar algo para el fondo de mis videos. Puede que dependa de mí. Pero si no tengo exactamente claro cómo impacta eso, lo mejor es aceptarlo. Es decir, reconozco que esto puede ser interesante o no, puedo aprender sobre esto para tener claridad de cómo impacta y tenerlo en cuenta. Pero tampoco darle demasiada importancia o tampoco hacerlo de las cosas más importantes o más relevantes sobre mi negocio. Ahora, si tengo algo que no depende de mí, pero sí puede generar impacto, ahí puede entrar cosas como la cantidad de seguidores. Lo mejor aquí es practicar para poder aprender, mejorar y tomar el control. Es decir, si yo llego a 1000 seguidores, que era el ejemplo que le ponía hace rato, pero yo no sé cómo convertir cada seguidor en un cliente, capaz voy aprendiendo. Mira, yo tengo que tener en cuenta cómo ir averiguando cómo puedo hacer que cada persona se convierta en un cliente efectivo. Eso lo puedo aprender para poder en algún momento tomar el control, pero si no sé hacerlo en este momento, es algo que puedo dejar ahí como importante pero no urgente, ¿sí? Y finalmente están las cosas que dependen 100% de mí y que tengo 100% claro cómo impactan en mi negocio o en mi proyecto. Esas son las cosas sobre las que tenemos que tomar decisiones, priorizar y hacerlo un hábito. Si crear contenido depende de mí y me da visibilidad, que esa es la forma en la que tengo claro cómo impacta, yo tengo que crear contenido religiosamente todo el tiempo, pase lo que pase, porque ya yo sé que puedo hacerlo y que eso impacta en mi negocio. Yo, de hecho, creo que esta tablita o este framework, cada vez que vayan a planificar o organizar su semana, se pueden sentar a poner las ideas de las tareas que quieren hacer en esta tabla para que ustedes digan, bueno, estas son las cosas sobre las que me voy a concentrar, estas cosas las puedo postergar, estas cosas puedo utilizarlas para practicar o para en algún momento en el que tenga un huequito, aprender cómo mejorar estas opciones, ¿vale? No sé si les quedó alguna duda sobre este framework, esta herramienta. Esta es una herramienta de toma de decisiones que junto con mi partner de perspectiva nos inventamos para jóvenes y bueno, yo trato de adaptarla como a cada una de mis situaciones, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, que yo no pensé que este conversatorio iba a ser tan largo, pensé que iba a ser más breve, para ir cerrando un poco, la idea es tener claro que no se trata de hacerlo todo, ¿sí? Porque a veces nos cuesta, eso termina drenándonos el tiempo. En lugar de ayudarnos, en lugar de hacer crecer nuestro proyecto, en lugar de hacernos sentir satisfechos, termina drenándonos
y no terminamos poniendo foco en lo importante. La idea es tener claro, saber qué hacer y para qué lo estoy haciendo. Porque incluso eso nos ayuda a que las tareas, los objetivos que nos pongamos, los terminemos lo más rápido posible, sean lo más efectivos posibles, ¿sí? Y para poder saber entonces o tener claridad de qué tengo que hacer y para qué, puedes hacerte una pregunta tan sencilla en caso de que antes de pasar al framework puedes decir ¿qué tiene más impacto hoy y ya en mi proyecto o en mi negocio? ¿Qué es lo que necesito yo más hoy? ¿Necesito visibilidad? Bueno, a crear contenido se ha dicho. Voy a ponerme hiperfoco con eso. ¿Qué tiene más impacto hoy? Atender a unos clientes o unos potenciales clientes que me pidieron precio, pero yo estoy renovando mi tarifa de servicios. Bueno, yo sé que lo que tengo que ponerme es actualizar mi tarifa de servicios rápido para atender a estas personas, porque esto es lo que va a tener más impacto justo en este momento. Esta pregunta creo que es muy poderosa, que combinada con el framework, combinada con tener clarísimo nuestro plan de marca, nuestra visión, nuestra misión, nuestros objetivos, saber hacia dónde vamos, nos puede dar muchísimo más claridad y nos puede ayudar a organizarnos. Para ponerme yo misma como ejemplo del conversatorio, ¿qué puede tener más impacto hoy para mí? Sentarme a hacer la lista de cuáles son esas herramientas que me preguntan constantemente y que tengo que hacer los talleres. Esa es la tarea que me llevo yo. Les estaba diciendo para cerrar que, bueno, no sé si ustedes pensaban o tenían la expectativa de que este taller fuera un poco más alineado a exactamente cómo organizar la semana, el mes, el día, bloques de tiempo, cómo ser más productivo. Me gustaría saber si esa era como la expectativa que tenían, porque siempre es importante chequear expectativas, saber qué opina la gente. Pero a mí me parece que desde el punto y el contexto del emprendedor, esto que les traigo sobre la mesa es muchísimo más valioso porque técnicas de productividad hay miles en internet, incluso metodologías, pero la toma de decisiones para poder tener voluntad, tener claridad, tener tranquilidad mental es una de las cosas de las que poco se habla. Muchas personas te dicen, haz esto, organízate así, hazlo así, toma decisiones así. No, mira, yo voy a poner bloques de tiempo en mi semana, yo voy a tener un horario. Pero en el tema del emprendimiento es como complejo porque a veces no hay un horario, a veces no hay algo que te diga exactamente qué tienes que hacer. Y por eso traje todos los puntos que traje sobre la mesa, porque siento que el emprendedor primero necesita claridad de a dónde quiere avanzar para después de ahí implementar cualquier técnica que lo haga más productivo o que optimice su tiempo. Creo que la claridad es lo más importante, lo que hay que priorizar en estos casos. Y bueno, me gustaría que, ya cerrando como esta experiencia, pudieran postear en Instagram un poquito su experiencia, qué aprendieron, qué les pareció este conversatorio, si vale la pena que se sigan hablando sobre estos temas y haciéndolo en este formato, y que por favor puedan etiquetarme como @yarifepower, principalmente en Instagram, porque bueno, en Instagram por supuesto es el formato como más cómodo para poner stories, pero si también lo quieren hacer en otra red social, bienvenido, perfecto, solo que esta es la que yo priorizo en este momento. Y bueno, saben que me pueden conseguir en Instagram como yarifepower, en YouTube, en TikTok también, aunque mi red principal en este momento es en Instagram, es donde van a poder, por ejemplo, aprender más, ver contenido más recurrente. En TikTok trato de hablar un poquito más de temas variaditos y como estas reflexiones que tengo respecto a ciertas cosas que me pasan siendo emprendedora. Me parece que es importante a veces tener como ese canal de desahogo. Y por lo menos en YouTube van a conseguir los contenidos, por supuesto, más largos. Entonces nada, me gustaría que antes de cerrar esta sesión me pusieran en una frase que se llevan o cómo pueden responder esta pregunta de cómo organizarte para emprender solo. Leo su frase y nos despedimos de este espacio, ¿vale? También, si existe alguna parte de lo que conversamos en el conversatorio que les gustaría que profundizara un poquito más, capaz para no esperar al próximo mes o no hacer un formato largo, me pueden dejar exactamente las dudas que tuvieron en el grupo de la zona Power y yo puedo hacer videos en formatos más cortos para poder explicarlos o para poder profundizar sobre este tema.
Yo me voy a poner por acá, tener claras las ideas y los objetivos, trazar metas diarias y avanzar en el proceso. Exacto, así es. Todo con mucha claridad y con mucha tranquilidad, que creo que es lo más importante cuando estamos solos, cuando estamos conversando nosotros con nosotros, cuando somos directores ejecutivos, creadores de contenido, quienes toman las decisiones y todo. Entonces nada, bueno, gracias por acompañarme en este espacio. Espero que les haya gustado mucho el formato. Espero que haya sido exacto, totalmente. Y la idea es ir sorteando cada vez de mejor manera esas situaciones. Espero que les haya gustado mucho este espacio, que haya sido muy productivo para ustedes. Y bueno, nada, estamos en contacto. Estoy pendiente por el grupo de la comunidad. Y si quieren contactarme directamente para algún detalle, como me comentó hace rato Roxana, bienvenidos. Así que bueno, nos vemos en el conversatorio del próximo mes. ¡Chao!